olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Si quieres ser saludado, comenta salúdame letra por letra sin ser interrumpido. No te olvides de darle like al vídeo y comentar, eso nos ayuda bastante y a ti no te cuesta nada. Consejo de Konoha ha existido desde su fundación. Tiene dos facciones, una de civiles, principalmente comerciantes, propietarios de tiendas y otros no shinobis adinerados o socialmente importantes, y uno de los militares de Konoha, principalmente los jefes de los muchos clanes shinobis de Konoha, aunque también hay algunos shinobis sin clan distinguidos. De acuerdo con el estatuto original, el consejo tenía el deber de asesorar al Hokage, proporcionarle información y ayudarlo a reunir diferentes opiniones sobre diversos temas para poder tomar las mejores decisiones posibles para el pueblo. También tenían el derecho de sugerir leyes, que luego serían debatidas. Originalmente, el Hokage no necesariamente tuvo que participar en el debate, aunque fue alentado y generalmente lo hizo, pero de cualquier forma, la ley y todos los argumentos a favor y en contra se le dieron por escrito. Podía informarse acerca de argumentos específicos antes de emitir el veredicto final. Ese era el alcance de los deberes del consejo. Originalmente. Sin embargo, después de la fundación de la aldea, se habían producido dos guerras shinobi. El Hokage de repente ya no era más un líder amable que sabiamente gobernaba el pueblo. De repente, él era el líder de su ejército, su shinobi más fuerte y lo que todo el pueblo apoyaba. Sin embargo, como tal, era su deber estar presente y en primera línea cuando las amenazas se aproximaban a la aldea, por lo que cada vez tenía menos tiempo para sus deberes en tiempo de paz dentro de la aldea. El consejo, naturalmente, vio este problema y ofreció su ayuda para mantener estable a Konoha. El Hokage aceptó la ayuda. El concilio trabajó incansablemente y de hecho logró mantener a la aldea funcionando perfectamente durante ambas crisis, lo que le valió a Konoha el título de la aldea más fuerte de los shinobi, ya que incluso bajo las mayores presiones de la guerra, la aldea no se había envuelto en caos ni una sola vez, ni hubo un solo levantamiento de ningún grupo insatisfecho. Konoha había sido la única aldea que permaneció unida desde su fundación, y ni una sola vez sacrificó las necesidades de sus ciudadanos. Después de la guerra, el consejo consideró que no había ninguna razón para que sus autoridades deberían reducirse. No habían probado que podían manejar sus deberes. Y de hecho, el Sandaime les permitió mantener la mayor parte de su autoridad, viéndolo como una recompensa por su excelente servicio. Pero como dice el refrán, el poder corrompe. Donde una vez habían estado la unidad y el beneficio de todos, pronto gobernaron las espaldas y los deseos personales. El Yondaime había visto la corrupción, ya que en las últimas etapas de la tercera guerra de Shinobi, la tensión se había vuelto visible y, una vez que terminó y oficialmente lo declararon Hokage, intentó eliminar la corrupción. Tuvo un éxito parcial, ya que entre los shinobi, aquellos que eran demasiado codiciosos habían sido expulsados del consejo, y cualquier miembro del consejo que hubieran aprovechado su ventaja antes de que se ejecutara el bien de Konoha. Las cosas volvieron más cerca de sus estándares originales, pero lamentablemente, en el momento del ataque de Kyuubi, Minato Namikaze aún tenía que purgar por completo las filas civiles de la corrupción, habiéndose centrado primero en los shinobis potencialmente más peligrosos. En general, el consejo era una institución que equilibraba la ganancia personal con el bien mayor, no perfecto, pero en general los resultados que producía eran medio correctos, y eran justos para todos los que fueron llamados antes que ellos. A menos que algunos concejales guardaran rencor contra él. Kushina apenas se contuvo para no gruñir. Antes de que pudieran entrar en el área de espera frente a las cámaras del consejo, un shinobi había aparecido y había dicho que Naruto tenía que llevar esposas de chakra antes de poder entrar. Como ese era un tratamiento que usualmente estaba reservado para los shinobis que cometían asesinatos o traiciones, era un insulto a cualquier shinobi honrado. Ella y Sarutobi habían fruncido el ceño cuando el hombre dijo que este era el deseo explícito de los miembros del Consejo Civil de garantizar su seguridad. Naruto se encogió de hombros y se dejó esposar, para la ira de Kushina.
Entonces el payaso había sacado un segundo par de esposas y se movió hacia ella. Su mano se movió hacia su espada. El hombre corrió hacia las montañas del miedo que tenía. Kusina resopló disgustada, antes de dirigirse a las puertas de la cámara. Levantó su pierna izquierda y en lo que Sarutobi secretamente llamó la forma Kusina de golpear la puerta, pateó la puerta. Los murmullos que se habían escuchado antes se silenciaron instantáneamente mientras ella entraba a la habitación, Naruto justo detrás de ella, negando con la cabeza. Sarutobi entró al último, riéndose para sus adentros mientras tomaba asiento. Sakuya Haruno frunció el ceño. Kusina, no fuiste llamada. Kusina la fulminó con la mirada. Tengo el permiso del Hokage para acompañar a mi hijo. Sakuya se estremeció, pero mantuvo la boca cerrada. Sarutobi aclaró su garganta. Ahora que eso está resuelto, tal vez podamos llegar a la razón de esta reunión. Sakuya asintió, por supuesto. Nos ha llamado la atención que Naruto Uzumaki, que ha desertado de esta aldea hace años, ha sido capturado. Como castigo propuesto, Naruto levantó la vista. Esperen, ¿qué? Me secuestraron. Además, ¿cómo podría desertar del pueblo? Los civiles tienen derecho a irse cuando quieran, solo los shinobis pueden desertar, y obviamente no soy un ninja, así que no se pueden presionar esos cargos. Uno de los libros que Karin y Kabuto le habían dado para practicar su lectura había sido el libro de leyes de Konoha, una literatura terriblemente aburrida. Sakuya lo miró fríamente. Usted está hablando fuera de orden. Como civil, su castigo recae únicamente en las manos de la sección civil del consejo. Shikaku levantó la vista. De cualquier manera, el niño plantea un buen punto. Los civiles pueden abandonar la aldea, a menos que roben información vital de Konoha y se la entreguen al enemigo. Y el viejo paria social, sin ofender, ¿sabría algo interesante? Incluso si lo hiciera, ¿cómo demostrarías que él habló? Naruto rodó su ojo visible y sacó la banda que Sarutobi le había dado. Como pueden ver, recientemente me he unido a las filas del shinobi de Konoha. Como tal, mi castigo está fuera de las manos del Consejo Civil de todos modos. Sabía que sus posibilidades con el Consejo Shinobi eran mejores que con los civiles, ya que mientras los civiles obviamente lo odiaban, la mayoría del Consejo Shinobi francamente no se preocupaba por lo que hacía, siempre y cuando no fuera perjudicial para su bienestar. Sakuya aparentemente también sabía esto, ya que el rechinar de sus dientes se escuchaba claramente a 3 metros de distancia. Otro comerciante, uno al que Naruto recordaba una vez, sus perros guardianes le hicieron daño cuando trató de entrar en su tienda de ropa, y se rió mientras lo mordían, se levantó de un salto. Estoy demandando que este mocoso sea ejecutado. Sarutobi frunció el ceño. Antes que nada, esto está fuera de tus manos, ya que Naruto es un shinobi. En segundo lugar, las ejecuciones son algo que solo yo puedo autorizar. Y finalmente, ¿con qué cargos? El mercader estaba a punto de responder, pero luego escuchó el sonido de la hoja de Kusina que se aflojaba de la funda para que pudiera ser tirada más rápido, una pulgada de la hoja ahora a la vista. Recordando la última vez que Kusina había venido a él, había terminado con perros muertos, sangre de perro en todos sus bienes, huesos rotos y cicatrices pesadas. Él sabiamente se encogió en su asiento, tratando de hacerse invisible. Kusina se acercó, déjame dejar una cosa completamente clara. Si alguien incluso piensa en hacerle cualquier cosa a Naruto, me aseguraré de que desee nunca haber nacido. Ahora el comerciante saltó, ¿te atreves a amenazarnos? Conoce tu lugar, eres insolente, Pocos habían visto lo que sucedió. Kusina había desenvainado su espada, le había dado un solo golpe al aire y envainó su espada en una fracción de segundo. Sin embargo, el brazo del comerciante había caído al suelo. Lo que impresionó a Yashi más que a nadie fue que no fue el resultado del chakra del viento, sino el dominio puro de la espada lo que permitió que el corte volara. Danzo se aclaró la garganta, haciendo caso omiso del hombre lloroso que estaba siendo transportado para que le volvieran a unir el brazo.
Ahora que la tontería está detrás de nosotros, ¿vamos a la discusión real, o no? Naruto Uzumaki Namikaze, hubo silbidos de enojo del lado civil, pero la fría mirada de Kushina, junto con el hecho de que su mano todavía estaba apoyada en el mango de su espada, impidió que nadie negara que Naruto era el hijo de su héroe. ¿Dices que fuiste secuestrado? Naruto asintió. Este hombre le interesaba mucho. Mientras que las vendas en su rostro bloquearon la visión normal de Naruto, notó que todavía podía ver el chakra, lo que significa que las personas que venían por su espalda de hecho no estaban en su punto ciego, sino que eran claramente visibles como seres con forma humana. Naruto incluso podía identificar a las personas simplemente mirando esa bruma. Este hombre era bastante interesante desde el punto de vista de su ojo derecho. La mayoría de su chakra era normal, pero había anomalías, apenas visibles porque parecían suprimidas de alguna manera. Su ojo derecho, oculto por vendas, tenía una firma diferente a su ojo izquierdo. No solo eso, en su brazo derecho, había 10 puntos más de chakra diferente, notablemente similar al de su ojo derecho. Naruto no estaba seguro de qué hacer con eso, pero la otra anomalía en el hombro derecho del hombre era obvia. No había manera de que Naruto no identificara la firma de uno de sus propios títeres. El hombro del hombre estaba emitiendo la firma de Hashirama Senju. Naruto lo miró. Sí, ¿y tú eres? Mi nombre es Danzo Shimura, soy miembro de la sección de Shinobi del Consejo. Traducción: a diferencia de los idiotas civiles, mi opinión sobre ti en realidad puede tener consecuencias para ti. ¿Estoy en lo correcto al asumir que tus cambios son el resultado de este secuestro? Naruto asintió. Sí, fui utilizado con fines experimentales, mi aspecto actual es el resultado de una serie de experimentos y operaciones realizadas en mí durante los últimos años. Danzo asintió, más para sí mismo. ¿Quién era este secuestrador? Naruto entrecerró los ojos con ira. Orochimaru. Él escupió. La reacción fue notable. Los jadeos sonaron a través de la habitación, los miembros del concilio anteriormente algo desinteresados en el lado de los shinobis de repente se sentaron en posición vertical. Todos los ojos estaban puestos en Naruto y Danzo, quien mantuvo su expresión bajo control pues él ya lo sabía. Ya veo. Con esto, la situación es más grave de lo que originalmente habíamos previsto. Creo que hablo por todos cuando digo que es necesario un informe detallado de lo que sucedió exactamente. Naruto asintió y comenzó su explicación. No prestó demasiados detalles, solo omitió algunos nombres, a saber, el de Kabuto, que hacía pensar que Karin había sido su único cuidador, y cuáles eran sus habilidades, al menos las que podían mantener en secreto se quedaron así en secreto. No hay razón para revelar todos sus secretos a posibles enemigos. Danzo pareció darse cuenta, pero para sorpresa de Naruto, sonrió. Cuando Naruto terminó, el silencio reinó. Finalmente, Inoichi Yamanaka habló. Orochimaru ha desarrollado un jutsu que le permite hacerse cargo permanente del cuerpo de otro. Como alguien que se enorgullecía de saber mucho sobre el jutsu mental y la mente en general, era fascinante y aterrador. Naruto lo miró. Sí, dijo en un tono inexpresivo. Ahora Danzo habló, y para obtener un cuerpo perfecto, te usó, ya que el Kyuubi no te dejaría morir por el procedimiento como todos sus otros sujetos. Lo logró, pero usando una de las habilidades que te inyectó, lograste escapar. Podía entender la línea de pensamiento de Orochimaru. Si está trabajando en algo que mata a todas las personas en las que desea usarlo, busque a alguien que no muera. Correcto, Naruto dijo. Todo el tema comenzó a tener un sabor amargo. Danzo asintió a sí mismo. ¿Te importaría mostrarnos tu ojo? Naruto se quitó su parche. Esa había sido una de esas cosas que Naruto les había contado, ya que sería imposible mantener el secreto. Aunque solo sabían que era la combinación del Sharingan y algo más. El consejo se sorprendió, especialmente cuando los ojos movieron independientemente el uno del otro. Danzo automáticamente comenzó a calcular las ventajas y desventajas que tal habilidad tendría. Se aclaró la garganta. Bueno, entonces.
Creo que nos has dado muchas cosas en que pensar, como por ejemplo cómo nos defenderemos de esta invasión, podemos retirarnos. Estaba a punto de darse la vuelta, cuando hizo una pausa. Una cosa más. ¿Alguna vez has oído hablar de la ley de restauración del clan? Los ojos de Kusina se estrecharon. ¿Qué estás sugiriendo a Danzo? El hombre vendado levantó su mano en defensa, sin interés en una pelea con un shinobi de rango S. Nada, no estoy diciendo que se tendrá que cumplir. Gritos de indignación provenían del rincón civil, e incluso varios ninjas parecían haber mordido un limón. Puede que no les guste Naruto, pero una mezcla tan poderosa de habilidades, una de ellas siendo su amado y casi perdida Sharingan, tenía un atractivo para cualquiera con una sola célula cerebral. Simplemente estoy diciendo que es una opción a la que él, si alguna vez siente que es necesario, puede recurrir. Kusina asintió, antes de dejar que su mirada vagara por todo el consejo. Es una opción que Naruto puede tomar si él cree que es necesario y es una opción en la que ninguno de ustedes tiene algo que decir. ¿Debo aclarar más las cosas? 8 asintieron nerviosamente, aunque susurraban palabras más oscuras. Naruto tuvo suficiente. Por cierto, entre mis habilidades está la audición mejorada, así que entiendo todo lo que dices. Sakuya se burló de él. ¿Y qué vas a hacer? Esos puños te impiden hacer cualquier cosa, sucio de... Naruto simplemente levantó una ceja, miró las esposas, y con un solo tirón, los despedazó. Hace mucho tiempo, sus escamas absorbieron todo el chakra de los sellos, lo que significa que no eran más que tinta, madera y una fina capa de metal. Para su inmensa satisfacción, la mujer se calló. Él sonrió, creo que haré esto. Suitomba Kusui Showa. Escupió grandes cantidades de agua, aunque estaba dosificada para que no se ahogaran. Sarutobi, Danzo y la mayoría de los shinobis habían sido capaces de saltar sobre las olas y caminar sobre el agua al tiempo para mantenerse secos, sin embargo, otros no tuvieron tanta suerte. Los miembros del Consejo Civil estaban empapados, escupiendo agua y tosiendo, estaban esparcidos por la habitación, el agua se filtraba por la puerta. No había señales de Naruto o Kusina. Danzo miró a Sarutobi. Supongo que Kusina lo ha tomado bajo su protección. Es solo el tipo de truco que ella haría. Sarutobi se encogió de hombros, divertido. Bueno, él fue amable, y es mejor que en una juerga asesina. Danzo asintió, pero una juerga de bromas no es mucho mejor, es cierto, pero estoy agradecido por las pequeñas misericordias. Después de que Sarutobi, Danzo y la mayoría de los shinobi se habían ido, se reunieron concejales mojados y enojados. Nada había salido como lo habían planeado. Uno de sus miembros más prominentes fue hospitalizado, estaban empapados hasta los huesos, y lo peor de todo, Kusina estaba en pie de guerra. Las cosas habían ido mal desde que Kusina se presentó y comenzó a hospitalizar a personas de izquierda de derecha y afirmó que el engendro que acababan de quitarse de la cabeza no era solo su hijo, sino que incluso tuvo la audacia de decir que el Yondaime de todas las personas era el padre del demonio. Por supuesto, la mayoría había visto a través de sus mentiras, pero algunos lo habían creído, e incluso habían comenzado a reunir pistas que apuntaban hacia esa ridícula conclusión. Algunas personas, y Chiraku a la cabeza de ese grupo, se habían burlado de todo el pueblo, y esa hija suya había sido temida, esa vieja historia con el aceite en ebullición sin extinguirse. Pero cuando el mocoso regresó fue cuando las cosas realmente comenzaron a perder el control. Los asesinatos y los intentos de agresión habían sido bloqueados por Kusina, que se había convertido en una fortaleza impenetrable que protegía al demonio de cualquier cosa y de cualquier persona a la que no aprobara personalmente. En la actualidad, eso solo significaba Kakashi, Kurenai, Anko, Yugao y, en algunas ocasiones, Sarutobi. Y ahora el demonio no solo tenía el Sharingan, sino muchos otros poderes, y no había forma de que lo consiguieran, como Kusina había dejado en claro.
Normalmente, podrían confiar un poco en Danzo para llegar a algo, pero el escurridizo líder de la raíz oficialmente disuelta parecía haber decidido que, por el momento, no quería enemistarse con el desconocido llamado Naruto que acababa de entrar en la ecuación, una postura comprensible, no es que alguna vez lo admitirían. Las cosas se habían salido de su control, y desafortunadamente para ellos, no regresarían a sus estándares. Naruto se mordió el labio. Le había dicho a su madre que siguiera adelante porque quería decirle a Gigi algo importante, y en cierto modo, eso era cierto. Sin embargo, tenía un motivo secreto para dar esa información, y lo que quedaba de su conciencia estaba actuando. Estaba realmente bien si manipulaba a su figura de abuelo, incluso si el hombre le había ocultado a su madre por tanto tiempo, de esa manera. Pensó en ello, y al final el bromista que su madre había logrado despertar en él había respondido. Sí. Suspiró para sí mismo mientras se deslizaba de la pared hacia la oficina de Sarutobi, un segundo antes de que el Hokage entrara él mismo. Esto no fue de ninguna manera una coincidencia. Naruto se había dado cuenta de que después de la última inyección que le habían administrado, recordaba cada firma de chakra que había encontrado, y si se concentraba en una sola firma, podía localizar a la persona a la que pertenecía sin importar en qué parte del planeta estaba. El único inconveniente fue que tuvo que memorizar la firma, lo que llevó unos segundos, antes de que su seguimiento funcionara. Entonces la habilidad no era un radar, aunque con el entrenamiento podría convertirse en uno, era más como un sabueso, atrapando un aroma, o en este caso una firma, y nunca perdiéndolo. Útil si quisiera saber dónde estaban las personas que conocía. Sarutobi se sobresaltó momentáneamente, antes de calmarse cuando vio quién había entrado en su oficina sin que nadie lo notara. Ah, Naruto, ¿eres solo tú? ¿Qué puedo hacer por ti? Naruto se rascó la cabeza. No quería decirlo frente a todo el consejo, así que esperé, ¿podrían enviar fuera a los Anbus? Esto es realmente importante. La expresión de Sarutobi se volvió sombría. Él asintió y 3 Anbus salieron de sus escondites y se fueron. ¿Qué es? Naruto se inquietó. Jiji, como Hokage, ¿sabes dónde están enterrados los Hokages del pasado, verdad? Sarutobi asintió lentamente con la cabeza. Sí, lo creo. Pero me temo que no puedo decirte dónde está, ni siquiera la familia del Hokage tiene derecho a saber, a menos que sean uno de los pocos observadores de la tumba. Naruto negó con la cabeza. No se trata de eso, Jiji. Lamento decírtelo, pero Orochimaru encontró la tumba. El viejo Hokage palideció. Si esto fuera cierto, una catástrofe de proporciones inimaginables. ¿Estás seguro, Naruto? Sonó casi mendigando. Lentamente, Naruto asintió, me temo que lo estoy. Solo pensé que lo deberías saber, adiós Jiji. Con eso, se hundió en el suelo. Sarutobi se quedó allí, estupefacto. Los restos de los Hokages en manos de Orochimaru. Era demasiado horrible para ser verdad. Tenía que estar seguro. Se apresuró a salir de su oficina, informando a su secretaria que todas las citas del día se cancelaron y a los Anbus que a donde iba, no tenían la autorización requerida para entrar. Luego corrió a la tumba, asegurándose de que nadie lo viera. Cuando lo dejó, parecía haber envejecido años. Los cuerpos de los Shodai y los Niraime se habían ido. En la parte superior del monumento, Naruto se sentó, mirando hacia la aldea desde la cabeza de su padre. Él había seguido la firma de Jiji, y era fácil decir dónde estaba la tumba. No lo había sabido antes, ya que la tumba no había existido originalmente. El Shodai había sido enterrado originalmente en la tumba del clan Senju, y mientras el Nidaime había desarrollado la idea de la tumba, se había caído antes de poder comenzar a construirla, dejando esa tarea a Sarutobi, quien, después de rescatar el cuerpo del Nidaime, lo había construido y movido el cuerpo del Shodai fuera de la tumba de los Senju. El clan prácticamente había muerto para entonces, para que descansara con su hermano. Naruto suspiró de nuevo y se hundió en el suelo.
La habitación en la que emergió estaba oscura, pero las antorchas en las paredes que probablemente se habían encendido cuando Sarutobi había entrado aún no se habían apagado, así que pudo ver los 4 ataúdes abiertos, 3 de ellos vacíos, ya que el que debían sostener era ya sea que esté vivo o que lo hayan sacado de su lugar de descanso, para que nunca vuelva allí. Incluso si Naruto colocara las marionetas en esos ataúdes, no sería lo mismo, y eventualmente se difundiría el rumor de que 2 poderosas armas estaban tendidas aquí y todo el mundo atacaría Konoha para poner sus manos en él. Esa tampoco fue la razón por la que Naruto vino. Miró el piso con su ojo derecho, pero descubrió que no había sellos en la habitación, aparte de los ataúdes, y una mirada más cercana reveló que todos eran sellos viejos. El verdadero trabajo de defensa probablemente estaba en la entrada, algo que Naruto tenía la sensación de que Sarutobi pronto cambiaría. Aún así, por ahora, podía hacer lo que quisiera sin alarmar a nadie. Dio un paso hacia el último ataúd, el único que todavía tenía un cadáver. «Hola padre», susurró Naruto. El cuerpo de Yondaime se puso en paz, como si solo estuviera durmiendo. Una lágrima corrió por la cara de Naruto. Este era su padre. Una vez se habían visto tan parecidos. Naruto no pudo evitar preguntarse cómo podría haber sido su vida si este hombre todavía estuviera vivo. Y sabiendo que esa pregunta nunca podría ser respondida, se preguntó qué pensaría su padre de él si pudiera verlo ahora. Suavemente acarició la fría mejilla de su padre. ¿Todavía me amarías? ¿Te avergonzarías de lo que soy ahora? ¿De lo que estoy a punto de hacer? Miró al hombre con quien debería haber crecido. Por favor, perdóname, pero siento que necesito tu conocimiento, para proteger lo que aprecio. Nunca perder nada otra vez. La mano de Naruto se inclinó hacia adelante, moviéndose hacia la frente de Yondaime. Sus dedos comenzaron a temblar, y se detuvo, su mano, flotando centímetros sobre la frente de su padre, disgustado por los sentimientos que estaban surgiendo dentro de él. Naruto se mordió el labio. Pensé que ya había pasado esto. Naruto tenía una debilidad, un único defecto que había ganado bajo Orochimaru. Naruto tenía una adicción. Él era adicto a los recuerdos. En realidad no era su culpa, ni era algo de lo que realmente pudiera hacer algo. Había comenzado cuando comenzó a crear títeres humanos. El dolor de cortar en carne humana, eliminar todo lo que una vez los había hecho tan especiales, se había vuelto abrumador, y después de su segunda marioneta, se había sentido como si estuviera a punto de volverse loco. Había huido a su mente, descubriendo que era un laberinto, finalmente había entrado a trompicones en la habitación que contenía su conocimiento y sus recuerdos, parecía una biblioteca. Allí encontró el conocimiento que él había tomado de las cabezas de sus ahora títeres. Había mirado a través de sus recuerdos, tratando de encontrar algo que pudiera ver para distraerse de lo que había hecho, darle una apariencia de felicidad. Pero se dio cuenta de que los rollos que contenían sus momentos verdaderamente felices, su tiempo con sus padres, en aquellas primeras etapas de la infancia, cuando todo estaba bien, se desvaneció e imposible de descifrar. Lo había destruido. En su desesperación, acababa de pedir un recuerdo verdaderamente feliz, y lo había recibido. Un pergamino había caído en su regazo, y Naruto lo abrió. De repente, él era un bebé, riendo alegremente como 2 personas que instintivamente sabía que sus padres jugaban con él y lo acunaban para que durmiera. Terminó en un segundo, pero la experiencia no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Esa felicidad y esa dicha intachables, esa certeza absoluta de que él era amado habían sido lo más maravilloso que había sentido alguna vez. El único problema era que las 2 personas que había visto tenían una piel demasiado oscura para ser sus padres. Miró el pergamino y vio que era un recuerdo que pertenecía a Kira, su primera marioneta humana. Había dejado su mente en estado de shock, jurando nunca volver a mirar la vida de otra persona. Sin embargo, pronto, se convirtió en demasiado para él. Esa soledad absoluta, las cosas horribles que tenía que hacer, y sobre todo, el deseo de sentir esa felicidad de nuevo.
Él había regresado, y había buceado en los recuerdos que nunca fueron suyos. Al principio solo unos pocos, para aliviar su angustia, pero pronto, pasó la mayor parte de su tiempo allí, disfrutando de los recuerdos de la amistad y el amor, todas las emociones positivas que nunca había sentido. Estaba prácticamente desgastando los recuerdos, experimentándolos una y otra vez, anhelando más con cada estallido de alegría. Se había negado a admitirlo, pero al final, en realidad había estado esperando secretamente hacer marionetas humanas, para poder tener más recuerdos que pudiera experimentar. Después de haber hecho su 10ª marioneta, si Orochimaru le hubiera ofrecido más recuerdos a cambio de sus servicios, Naruto sabía que no dudaría ni un segundo en cometer incluso la matanza más vil. Sentir la alegría se había convertido en el centro de su vida. Estaba inmensamente agradecido de que el hombre no conociera por completo el pequeño vicio de su conejillo de indias, y le dio los cuerpos de 2 hombres que siempre había adorado más que cualquier otra cosa en el mundo. Verlos lo había conmocionado hasta lo más profundo. Había absorbido los recuerdos de los Shodai y los Niraime antes de volver a sellarlos, y sentir su orgullo y amor por su pueblo, y su firme moral y honor que habían mantenido incluso en las guerras más brutales lo habían sacudido más allá de lo que las palabras podían describir. Su conciencia había despertado una vez más, recordándole quién era antes. El autodisgusto lo había abrumado, haciéndolo darse cuenta en lo que se estaba convirtiendo. Había huido de su biblioteca mental, corriendo como si los sabuesos del infierno lo persiguieran. Esta vez, había cumplido su palabra, y desde ese momento ni una vez se sumergió en un recuerdo que no era el suyo, no importa cuán desesperadamente su cuerpo y su mente anhelaban la liberación. Entendiendo completamente en lo que se había convertido, y comprendiendo lo que ahora tenía que hacer con aquellos que, de forma involuntaria, lo habían salvado del abismo en el que se había sumergido casi por completo, lo habían roto. Por primera vez en su vida, Naruto no solo se dio por vencido con la vida, sino que simplemente deseaba morir, terminar con todo antes de que realmente se convirtiera en algo en lo que casi se había convertido una vez. Un verdadero monstruo. Irónicamente, ese había sido el momento en que había descubierto que cortarse la muñeca no le concedería la paz eterna, el momento en que todas las piezas finalmente habían caído en su lugar y él entendía todo lo que le había sucedido. También había sido el momento que había despertado la resolución inquebrantable de escapar y un profundo odio por él y por el hombre que le había hecho esto. La razón por la cual Naruto se había aferrado tan desesperadamente a su humanidad, a su existencia como ser humano, era que conocía la sensación de perderlo, y nunca quiso experimentar eso otra vez. Por mucho que le avergonzaba admitirlo, aunque nunca había observado la memoria de otro desde ese día, aunque había leído el conocimiento del jutsu y la estrategia en forma de textos escritos para ayudarlo a escapar, todavía era adicto a los sentimientos. Solo que ahora era un adicto a la abstinencia absoluta. Solo cuando conoció a su madre, el anhelo que lo había perseguido desde ese día finalmente se detuvo. Originalmente tenía la intención de descargar básicamente su memoria completa, sus habilidades y todo lo que podría usar. Fue entonces cuando descubrió la diferencia entre los muertos y los vivos. Con los muertos, la información está ahí, lista para ser recogida, en perfecto estado, aunque no necesariamente en orden cronológico. Pero cuando entró en la mente de Kushina, había entrado en un tifón esperando una calma. No solo se veían imágenes disparándose, flashes de Gigi diciéndole que estaba muerto, muchas noches de llorar a sí misma para dormir y destellos de recuerdos pasados con su marido, haciendo planes para su bebé, pero las emociones que se arremolinaban eran completamente nuevas. Lo que sentía entonces y allí estaba en un nivel completamente diferente de lo que había tomado de las cabezas de otros. Este no era un recuerdo robado y se jugaba como un disco para poder cosechar un poco de emoción dirigida a otra persona, era un amor que lo abarcaba directamente a él. Aquellas amargas punzadas que lo habían atormentado incluso en sus momentos pasados de mayor felicidad, ese persistente conocimiento de que lo que él sentía que no era suyo, no era de él ni para él, no estaba allí.
Esto era el cielo, esto era euforía, esto era el amor de una madre. En ese momento, él sabía dos cosas con absoluta certeza. Una, que nunca quiso dejar a esta mujer otra vez, y dos, que ahora finalmente estaría libre de este anhelo de emociones extrañas, como con esta mujer, no, con su madre, él podría experimentar sus propios momentos de felicidad, sentida por él y solo por él. Pero, al parecer, todavía tenía que deshacerse por completo de su viejo anhelo, ya que cuando estaba a punto de tocar a su padre, todo su cuerpo se había estremecido con una anticipación enfermiza. Naruto tragó saliva y respiró profundamente. Perdóname. Puso su mano en la frente de su padre, y la avalancha familiar de información lo inundó. Tenía la intención de tomar solo el conocimiento de los sellos, ya que eso era lo que necesitaba y lo que buscaba, pero algunos de esos recuerdos estaban relacionados con personas con las que había hablado cuando aprendía a sellar, así que Naruto terminó absorbiendo todo, una vez más. Lo que aprendió sobre el sello en su estómago fue interesante, ya que originalmente había pensado que la etiqueta era lo único que mantenía las puertas cerradas, pero lo que realmente lo conmovió fueron los recuerdos que su padre tuvo de él. De lo que había discutido con la madre de Naruto, lo que él mismo había esperado de Naruto, los momentos de amor cuando Minato le había hablado mientras todavía estaba en el vientre de su madre, y ese amor y pena final cuando él había sellado el Kyuubi en él. Hablando del diablo, o en este caso del demonio, una voz sonó a través de la cabeza de Naruto, sorprendentemente algo considerada y casi amable. Es tiempo de salir. Naruto asintió y se hundió en el piso. Kushina estaba tarareando para sí misma cuando vio a Naruto levantarse del suelo. Hola cariño, le dijiste, ¿qué pasa? La expresión de Naruto la estaba preocupando. Ella nunca lo había visto tan perdido. ¿Qué pasa? ¿Alguno de esos estúpidos concejales te hizo algo? Naruto la miró con una expresión indescifrable, luego saltó sobre ella, la abrazó con fuerza y la hizo perder el equilibrio. Naruto. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Alguien te hizo algo? Naruto, por favor, háblame. Naruto no levantó la cabeza, sino que la abrazó con más fuerza. Nadie me hizo nada. Ahora la miró, mamá. ¿Te importaría si nos quedamos así por un tiempo? Kushina parpadeó, luego sonrió, por supuesto que no Naruto. Pero vamos a estar un poco más cómodos, ¿de acuerdo? Una vez que se sentó en una posición más cómoda, apoyada contra una pared, simplemente abrazó a Naruto, y permaneció en esa posición, en silencio. Naruto pareció relajarse cada vez más en su agarre. Kushina sonrió y comenzó a cantarle una canción de cuna. Naruto se durmió con una sonrisa en su rostro, la sonrisa más feliz y honesta que él había tenido en toda su corta vida. Por primera vez, sabía algo con absoluta certeza que la mayoría de la gente da por sentado, sabía que sus dos padres lo habían amado mucho. Cuando Naruto se despertó, se sintió feliz. Una sensación maravillosa, especialmente cuando simplemente podía disfrutarla sin una punzada de culpa. Una de las muchas razones por las que apreciaba tanto a su madre era porque lo hacía sentir amado, por lo que ni siquiera tenía que leer a su mente, algo que no había hecho desde que la conoció, para saber que lo amaba. En este momento ella se estaba acurrucando con él, y Naruto no podría estar más feliz. Lo único que le decía algo diferente era su nariz. Mamá, ¿qué es ese olor? Kushina le dio una mirada de inocencia completamente falsa. ¿De qué estás hablando, Naru-chan? Naruto olfateó, algo huele realmente bien. Kushina olió, luego estalló en una sonrisa. Oh, eso. Podría ser una flor, o mi nuevo perfume, o podría ser el ramen que hice hacer a mi clon mientras dormías. La cara de Naruto se iluminó como un árbol de Navidad. ¿Ramen? Kushina se rió, sí, ramen. Simplemente tuve esa idea, y tenemos que celebrar que dejamos a esos consejeros estúpidos bajo la lluvia, ¿no? Ahora Naruto sonrió, no estoy seguro de lo que estás hablando mamá, pero sí recuerdo que los rociadores se activaron poco después de que nos fuéramos. Kushina negó con la cabeza.
Solo un consejo, si quieres poner excusas, no debes tomar a Kakashi como tu modelo. ¿Ves? Él dice tonterías, pero lo hace a propósito, por lo que si realmente decide hacer una excusa plausible, todos le creerán porque no suena a una tontería. Y si bien eso funciona para él, no funciona para nadie. Así que si tienes que inventar una excusa, hazla creíble, ¿de acuerdo? Naruto asintió, mirándola como un perrito. Un perrito de 2 colores, parcheado en los ojos. Aún así, no pudo evitar abrazarlo, antes de que ambos se fueran a hacer una de sus cosas favoritas, comer juntos la comida de los dioses, el ramen. Naruto también estaba contemplando el conocimiento que había obtenido de su padre. Lo que hizo que se sintiera mejor fue que su padre había querido enseñarle a Naruto todo lo que sabía, por lo que Naruto podría aliviar su mordaz conciencia diciéndole que acababa de cumplir el deseo de su padre. Con el conocimiento de Minato sobre los sellos, no solo Naruto podría finalmente equipar a sus marionetas de la manera que él quería, sino que también obtuvo nuevas percepciones sobre otras cosas, entre ellas el sello de Kurumi. A diferencia de un Jinchuriki normal, Naruto no pudo liberar al Kurumi aunque quisiera, ya que había una llave, actualmente almacenada de forma segura con un sapo en el que Minato había confiado. Incluso con el amplio conocimiento del hombre de su lado, Naruto necesitaría meses para hacer una llave él mismo, ya que la llave y el sello se diseñaron el uno para el otro, conectado entre otras cosas a través de su tiempo idéntico de creación, y no estaba seguro de querer hacerlo. Si él comenzaba, Kurumi podría mirar por encima de su hombro todo el tiempo y hacer lo suyo, y realmente no quería que ella se metiera en su cabeza, sin mencionar que escuchó rumores de que un Bihulu en la cabeza no era bueno para la salud de un Jinchuriki. De todos modos, primero jugaba con sus títeres, y decidía si copiaba o no una clave que podría desatar el ser más poderoso que existe en el mundo más tarde. La adulación te llevará a todos lados. Kurumi ronroneó, eso no fue necesariamente un cumplido. Naruto respondió mentalmente. De nuevo, eso depende de tu punto de vista. Creo que ser llamado el ser más poderoso que existe es un cumplido muy encantador. Kurumi respondió con indiferencia. Naruto decidió ahorrarse el dolor de cabeza de intentar discutir con un demonio no de un siglo, sino de más de un milenio, que torcía cada palabra que salía de su boca. Bien. Te he enseñado bien. Kurumi dijo con cierto grado de satisfacción. Debo ignorar la voz en mi cabeza en aras de la cordura. Pensó Naruto, enfocando toda su atención en el ramen frente a él. Además ahora tenía el conocimiento de los 2 jutsus que hicieron sumamente temido a su padre el Iraishin y el Rasengan, pronto los practicaría pero ahora se relajaría. Originalmente había planeado hacer su próximo viaje hoy, pero decidió que mañana también funcionaría. O el día después de eso. Sí, el día después de mañana sonaba bien. En este momento, estaba demasiado ocupado disfrutando del amor de su madre como para siquiera pensar en ir a ninguna parte. La vida fue buena. Naruto sonrió. Las partes que había ordenado finalmente habían llegado, la mayoría de ellas de todos modos, y él podría comenzar a actualizar sus marionetas. Pasó de cosas simples como armas obvias sobre armas ocultas a adiciones generales. Con el conocimiento de su padre, particularmente con respecto a la invocación inversa y al Iraishin, fácilmente podría equipar a sus títeres con la membrana que había pensado hace años, pero nunca podría hacerse hasta ahora, lo que protegería a los corazones delicados del daño. De hecho, había ido un paso más allá al usar no una, sino 2 membranas. Si la membrana externa se dañó, el corazón se transferirá automáticamente de la marioneta a Naruto, que luego podría usar sus poderes. Sin embargo, si la membrana interna se daña, en otras palabras, si alguien ataca directamente a Naruto, los corazones serían teletransportados a un lugar seguro, donde Naruto podría recogerlos fácilmente y reunirlos con su marioneta. Otra adición útil fue un sistema que Naruto agregó a sus 10 marionetas principales, un sistema en el que fueron construidos para salir de las manos, y diseñados de manera que pudieran conectarse con otro signo de mano o con un par de agujeros ubicados donde deberían estar los omóplatos.
Con ellos, esperaba Naruto, podría reproducir diferentes combinaciones de elementos, reproduciendo elementos que normalmente solo se podrían usar con una línea de sangre específica. 2. Por supuesto, sabía que había algo más en una línea de sangre elemental que simplemente mezclar dos elementos para crear uno nuevo. Los usuarios de líneas de sangre podrían insertar su elemento con propiedades especiales que sus mezclas no podrían, pero aún así, sería un primer paso, y permitir a Naruto estimar con seguridad qué cantidad de cada elemento necesitaría poner en la mezcla para hacerla funcionar, sin ponerse en peligro a sí mismo en los experimentos. Los sellos generalmente eran una gran adición a sus títeres, y Naruto fue más que generoso en su aplicación. Todavía estaba esperando por algunas partes más, pero por el momento, sus marionetas habían pasado de una ligera molestia para un rango B a una amenaza seria para un rango A3, lo cual fue una gran mejora. Por supuesto, parte de la razón por la que las entregas tomaron tanto tiempo fue que Naruto insistió en que quería materiales duros y casi irrompibles, pero no magnéticos, ya que no tenía la intención de facilitarle las cosas a un usuario experimentado de Raiton, que de vez en cuando encontraba una forma de influir en los campos magnéticos, aunque pocos alcanzaron un nivel incluso cercano al del Sandaime Kazekage. Bueno, había hecho todo lo posible por el momento, era tiempo de pasar un tiempo con su madre. Se había encerrado durante 3 días y aún deseaba hacer algunos viajes. Tal vez Kumo. Kusina tarareaba feliz para sí misma. Si alguien le hubiera dicho hace un mes que podría irse a la cama sin pesadillas por lo que había perdido, habría derrotado al bastardo, pero su hijo realmente le aligeró la vida. Habían sido engañados la mayor parte del tiempo que deberían haber estado pasando juntos, pero los dos parecían casi desesperados por recuperar el tiempo perdido. La mayoría de las noches, Naruto se arrastraba en su cama, abrazándola fuertemente, como para demostrarse a sí mismo que era real, y quizás temía que si la dejaba ir, desaparecería, como la mayoría de las cosas buenas de su vida. A 6 se les había dado una segunda oportunidad, y ambos estaban decididos a usarla. Aunque Kusina podía decir que aún había cosas en la mente de Naruto que nadie, ni siquiera ella, conocía, traumas que no compartía con nadie. Sabía que Naruto había estado, según sus propias palabras, hasta los codos en un cadáver, y por la manera indiferente en que lo había dicho, más de una vez, pero no sabía por qué tipo de cosas Orochimaru había obligado a Naruto a hacer si requería un acto tan monstruoso de alguien tan joven. Sin embargo, Kusina no presionó a Naruto por las respuestas. No quería volver a abrir viejas heridas, y tal vez Naruto estaba tratando de olvidar. Aún así, ella había jurado que ella siempre estaría allí, un oído abierto para su dolor. Pero para que eso sea siempre cierto, había una cosa más que necesitaba hacer, solo que no quería dejar a Naruto solo. Naruto caminó en ese momento. Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento? Me gustaría hacer otro viaje, ¿está bien? Kusina parpadeó, bueno, siempre y cuando no vayas a ningún lado peligroso. Da la casualidad de que quería hablar con Sarutobi, así que si puedes prometer que volverás a cenar y no te metas en problemas, puedes ir a un viaje corto. Pero a la primera señal de problemas, ¿te has ido, de acuerdo? Naruto asintió obedientemente. Sí, mamá. Kusina todavía no podía creer lo maravilloso que se sentía que se le llamara así. 5 tiró de Naruto en un abrazo, que el chico que había estado muerto de afecto por tanto tiempo regresó ansiosamente. Te amo, Naruto. Susurró Kusina. Naruto asintió, ya que prácticamente podía sentir el amor de su madre en ese abrazo, sintiéndose mucho mejor que cualquier recuerdo robado. Yo también te amo, mamá. Kusina sonrió. ¿Ahora qué dices si vamos a Ichirakusa a almorzar? ¿A dónde ir? Se preguntó Naruto. Quería ir a Kumo, a pesar de que tal vez sea peligroso. Kumo, la verdadera aldea más fuerte desde el punto de vista militar, parecía ser un buen comienzo. Pero aparecer en el pueblo parecía una idea estúpida. No solo era la posibilidad muy alta de ser visto, sino que si Kumo tenía una barrera de detección como Konoha, simplemente aparecer de la nada e inmediatamente generaría alarmas, y haría que todo el pueblo perdiera la cabeza.
No, era mejor aparecer a unos pocos kilómetros de Kumo, luego caminar el resto del camino a pie y entrar como civil. Recientemente descubrió que mientras el Enge o las ilusiones de disfraz estaban más allá de él, uno de los que le habían donado sus genes y habilidades aparentemente tenía la capacidad de imitar perfectamente la forma, la voz e incluso la firma de chakra de cualquier persona que hubiera estudiado hasta un punto suficiente, habilidad que tenía la intención de usar para el sigilo. Su Iyokito, su marioneta futón, debería ser razonablemente anónimo, pero arreglaría eso cuando estuviese en las cercanías de Kumo. Omitiéndose a los recuerdos de sus títeres, utilizándolos como una computadora en lugar de un cine 3D, se decidió por una ubicación. Uno estaba a solo 1 milla de Kumo, pero fue por un camino menos conocido pero con un recorrido regular. No era más que un montón de rocas en la pared de un acantilado, por lo que Naruto debería tener suficiente protección cuando saliera. Centrándose en la ubicación, se hundió en el suelo. Naruto había planeado deslizarse fuera de una de las rocas, girar en el aire y aterrizar sobre sus pies, antes de comenzar con su disfraz, por lo que salió de la pared con bastante rapidez. Mirando hacia atrás, hubiera sido más inteligente primero asomar la cabeza para analizar la situación, pero a pesar de todo lo que había pasado, a Naruto todavía le faltaba experiencia. Splad ni qué decir tiene, cuando aterrizó en agua caliente donde había esperado tierra firme, se congeló en estado de shock. Naruto se esforzó, notando que el vapor dificultaba ver mucho. Caliente. Gritó, antes de parpadear en confusión. ¿Qué? ¿Agua? Oye, ¿quién eres? Omoi, pervertido, no sé cómo descubriste que estábamos aquí, pero si ese eres tú, entonces has sido un hombre por mucho tiempo y voy a acabar con eso. Vino una voz desde atrás. Naruto se dio la vuelta, y se congeló en su lugar. Frente a él estaba una chica de 16 o 17 años con largo cabello rubio, otra chica tal vez un año más joven, aunque con el pelo corto y un busto más grande, unos pocos pies detrás de ella a la izquierda, mientras que una tercera chica con piel bronceada el flanco derecho y los tres estaban completamente desnudos. Un sonrojo subió por la cara de Naruto, muy parecido al mercurio que se elevó en un termómetro, una pequeña bocanada de humo saliendo de la cabeza de Naruto cuando llegó a la línea del cabello, antes de que todo color desapareciera de su rostro. Estas eran chicas. Chicas desnudas. Y él los estaba mirando. Naruto gimió. Él estaba tan muerto. Trató de escapar, pero era demasiado poco, demasiado tarde. La rubio de pelo largo de alguna manera había escuchado su gemido, y se abalanzó sobre él, agarrándolo por el cuello. Ahora te tengo, pervertido. Cuando termine contigo, desearás nunca haber sido un niño. Naruto cerró su ojo, y movió sus brazos para proteger su cabeza, mientras balbuceaba, lo siento. Fue un accidente. Oye, Yujito, ¿conseguiste al pervertido? La chica bronceada gritó. La rubia de pelo largo, Yujito miró al extraño niño que colgaba de su brazo. Tomando una decisión, regresó con sus amigos, que se habían envuelto toallas alrededor de sus cuerpos. Samui, Karui, mira lo que encontré. Naruto gimió de nuevo, con los ojos cerrados, mientras era llevado más cerca de su perdición. Karui parpadeó, un mocoso. Típico. Apenas un pelo en las pelotas, pero necesita mirar, no estaba mirando furtivamente. Naruto se defendió mansamente. Algo es extraño con su piel. La otra rubia dijo en un tono neutral. La bronceada parpadeó, ¿eh? ¿Qué mierda? Tienes razón, Samui, el chico es un bicho raro. Naruto se estremeció bajo el duro juicio. Parecía que había pocas esperanzas de que todos pudieran ser tan aceptables como Jiji y su madre, pero la palabra todavía dolía. Yujito notó su contracción, y que el cuerpo del chico pareció desplomarse un poco. Sintió una punzada de lástima por el pequeño, sabiendo por experiencia propia cómo esas palabras podían doler. Aparte de su pigmentación más que inusual, las extrañas rayas de color en el pelo y el parche en el ojo, en realidad se veía algo lindo, en una especie de cachorrito húmedo.
Karui, eso es un poco duro. Karui no estaba convencida. Mira al pequeño pervertido, se parece al experimento de algún enfermo. Esta vez la pesadilla era imposible de ignorar, y Yujito se preguntó si Karui sin saberlo había encuadrado la situación del niño. Si eso era cierto, entonces la lástima era quizás apropiada. Pero lo primero es primero. Si no nos estabas mirando furtivamente, ¿por qué estás aquí? ¿Quién eres? El chico se inquietó, pero la sensación de las uñas afiladas de Yujito en su cuello lo convenció para que se detuviera. Mi nombre es Naruto. Y, realmente no era mi intención. Pensé que solo había rocas, ¿de dónde venían los onsen? Samui levantó una ceja. Ligeramente. Es nuevo. Se inauguró la semana pasada, pero estuvieron trabajando en él durante más de un año. Naruto parpadeó, oh. Bien, eso lo explica, mi información era demasiado vieja. Yujito lo miró, aún así, deberías haber notado el manantial antes de aterrizar en el agua, por el lado de las niñas no menos. Explica. El sudor comenzó a rodar por la frente de Naruto. Oh, eso. Bueno, ya ves, es un poco complicado, y, mira la hora, vete, adiós. Con eso, de alguna manera se liberó de las garras de Yujito, y luchó por la libertad. Samui y Karui fueron sorprendidos por la velocidad del chico, pero para Yujito, sus instintos de gato solo la hicieron abalanzarse sobre el objetivo en movimiento. Naruto fue derribado al piso, a menos de un pie de distancia de la libertad. ¿Y a dónde crees que vas, chico? Todavía no hemos discutido tu castigo por mirar furtivamente, pero realmente no lo era. Naruto intentó defenderse. Yujito miró al chico abajo de ella. Realmente era algo adorable, la forma en que mantenía su único ojo cerrado alejado de sus atractivos. El chico obviamente era muy tímido, y no el tipo de persona a quien le gusta mirar, algo que tanto Samui como Karui también habían captado. Karui tenía una sonrisa en su rostro, claramente diciendo que quería burlarse del chico. Karui habló junto a ellos. Bueno, ya que está en el onsen, creo que también debería quitarse la ropa. Incluso la siempre callada Samui esbozó una pequeña sonrisa, mientras afirmaba con su voz neutra, necesitan secarse, o él se enfermará. La sonrisa de Yujito apareció, dando cierto parecido al gato de Cheshire. Bueno, escuchaste a las chicas Naruto, tus ropas ya se fueron. Con eso, despojaron al niño que luchaba. Naruto había recreado su sistema reproductivo después de escapar de Orochimaru, pero en este momento, estaba considerando seriamente disolverlos nuevamente. Él no usó ninguna de sus habilidades, porque, bueno, las chicas eran las de la razón. Ya fuera intencionado o no, él las había observado, algo que su madre le había dicho que era algo muy, muy malo. Y aunque estaba muy feliz de que no lo estuvieran golpeando, aunque solo fuera porque no sabía si podía reprimir su defensa de escamas para evitar un ataque tan obvio, pero esto realmente era humillante. La cabeza de Naruto era incluso escarlata cuando las chicas lo empujaron de vuelta al agua, esta vez desnudo excepto por el parche en el ojo, aunque había logrado cubrir sus partes privadas con una mano. Se sentó allí en el agua, sin saber realmente lo que debería hacer, cuando sintió algo cálido y suave presionando contra su espalda. La respiración de Yujito estaba en su oreja, enviando escalofríos por su espina dorsal. Hola, Naruto, susurró seductoramente, ¿por qué tan tenso? ¿No disfrutas la compañía? La cara carmesí de Naruto se podía ver desde el espacio. Pero, realmente no fue a propósito. Dije que lo sentía, por favor, perdóname ya. Yujito se rió. Por un lado, tenía lástima por el niño, pero esto era demasiado gracioso. Ella era la anfitriona del Nibi, algo que tenía ciertos efectos en su personalidad, y en este momento, Kitty quería jugar 7. Había algo sobre este chico que la tranquilizaba, tal vez su olor, pero el vapor era demasiado espeso como para percibirlo adecuadamente. De repente, Karui se puso de pie, frente a la cara de Naruto.
El niño inmediatamente entendió lo que había sucedido, su mano derecha cubriendo inmediatamente el ojo. Devuélvemelo. Karui estaba sosteniendo el parche en el ojo del niño, sonriendo. ¿O qué? Naruto realmente no quería lastimarla, pero necesitaba ese parche. No quería que nadie viera ese ojo, solo lo haría sentir aún más fuera de lugar con las 3 chicas bonitas, no, hermosas a su alrededor. Yujito parpadeó ante la desesperación en la voz de Naruto. Parecía que había más en el parche que una cuenca vacía y, para ser sincero, tenía curiosidad. Pero para el niño, que estaba saltando, y Karui colgando el parche fuera de su alcance, parecía ser realmente importante. Karui, devuélveselo. Karui la miró, y en ese momento, Naruto dio otro salto, solo que esta vez, su brazo se estiró un poco, permitiéndole sacarlo de la mano de Karui. Inmediatamente lo colocó sobre su cuenca derecha, sin darse cuenta, les dio a las chicas un vistazo de un globo ocular gris, de alguna manera erróneo, que parecía hinchado de alguna manera. Karui hizo una mueca, su imaginación se convirtió en la imagen de un órgano horriblemente desfigurado, fluidos que goteaban. No es de extrañar que el niño no quisiera que nadie lo viera. Yujito, por otro lado, había notado que había una especie de patrón en el ojo, y sospechaba que era un dojutsu. Otra cosa que la puso nerviosa fue que, aunque no podía decirlo con